Bien, vamos a otros temas. Para esta semana se esperan máximas de hasta 33 grados Celsius aquí en la región metropolitana, hoy día 34 incluso, lo que aumenta el riesgo de eventuales incendios forestales. La ONEMI mantiene alerta roja en la comuna de Litueche y 2 alertas amarillas en Valparaíso y Quintero por esta clase de siniestros. Vamos a analizar las causas y los resguardos también para esta temporada de calor. Estamos para eso con Luis Salamanca, académico de la Escuela de Ingeniería en Seguridad y Prevención de Riesgo de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación. Buenos días. A ver, ya tuvimos incendios forestales durante este fin de semana por las altas temperaturas, sobre todo en la zona de Valparaíso, unas 60 hectáreas que comenzaron ya a quemarse. ¿Qué tan compleja podría ser esta temporada? ¿Qué supone en materia de incendios cuando se acerca el verano y comienzan estas altas temperaturas? Históricamente en la región metropolitana y en Chile se llevan estadísticas que las lleva la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. La temporada alta de incendios forestales comienza más o menos históricamente desde el año 1984 aproximadamente. Debería comenzar a fines de noviembre y terminar a fines de febrero, iniciado marzo. Pero ha cambiado un poco el patrón de conducta de los incendios forestales. Hoy día se nos están presentando muchísimo más temprano y bastante más tarde de determinado marzo. Recordemos el evento de Valparaíso hace más o menos 3 años atrás, en que eso se produjo ya entrado abril. El escenario que se nos presenta, por ejemplo, ayer tuvimos un incendio forestal controlado en Puente Alto y hoy día ya se presenta una condición, primero, geográfica y térmica, que tiene que ver con condiciones físicas del ambiente, que no son controlables por el ser humano. Generalmente se habla del famoso 30-30-30, que son los 30 grados de temperatura que se puede registrar, viene la ola de calor durante esta semana, ya está registrado. Sí. Después vienen los 30% de humedad, menor de 30% de humedad ambiental y mayor de 30 kilómetros por hora el viento. Juntándose estos 3 factores que el hombre no puede controlar, ya tenemos alertas de incendios forestales muy presentes dentro de todas las áreas, sobre todo área metropolitana, quinta región y región de O'Higgins. Ahora, ¿esas condiciones por sí mismas pueden generar incendios espontáneos o es que esas condiciones son las propicias para que se genere un incendio cuando necesariamente hay una mala actuación, un mal manejo por parte del ser humano? Naturalmente que estos factores son ambientales y no son controlables. Por lo tanto, al combinarse, sí se propicia un escenario ya muy ad hoc, muy propicio, ¿cierto? Es la tormenta perfecta para que la acción del hombre se conjugue con eso. Siempre la acción del hombre, no es que partan los incendios, no sé, por acción espontánea, se cae una rama, choca con otro y está tan esto como polvorín que se detone un incendio. No, no es tan así. El 98% de las causas de los accidentes, la causa de los incidentes como incendios, son por causa humana. A ver, no es tan solo el tema del cigarrillo, el tema de apagar bien una fogata, cuando voy de excursión, sino que también la mantención de las líneas de conducción eléctrica, que eso también no es una presencia directa del ser humano, pero sí es una intervención del ser humano en áreas forestales. Es al menos una negligencia. La responsabilidad de poder tener una buena mantención del tendido eléctrico que cruza por temas de monocultivos de árboles, ¿cierto? O por fauna silvestre, tiene que ver también con el hombre, sin duda. Pero cuando ya estamos acerca de estas fechas en que aumentan las temperaturas, suben los vientos, baja la humedad, ahí donde tiene que actuar ya la materia preventiva del ser humano. Es decir, nosotros, los ciudadanos, las personas, ¿cierto? No tan solo dejárselo al Estado, al gobierno, a la CONAF, sino que también dejárselo en manos de las personas. Nosotros tenemos que tener alguna conciencia de conductas responsable con respecto a, primero, identificar cuáles son las causas de un incendio forestal, donde se puede producir un incendio forestal, pero viendo diferentes escenarios que quizás uno los ve, digamos, como eventualmente iniciadores de un incendio forestal, pero son indicadores que lo vamos viendo de a poco en la naturaleza. No sé si tú has visto a fines de septiembre que los cerros están muy verdes, sí, ¿cierto? Empieza a florecer este pasto, ¿cierto?, que crece naturalmente. Después de las lluvias del invierno. Exacto, entonces la naturaleza aprovecha esa agua y empieza a florecer ese verde hermoso de los cerros, lo podemos ver en la quinta región. Pero tengo que pensar también que ese pasto, que no va a ser regado sistemáticamente, se va a secar y se va a transformar en una yesca, ¿cierto?, en un pasto seco, que ahora en esta época empieza noviembre, diciembre, sí, se empiezan a tornar amarillos los cerros. Eso es un indicador claro de que hay alimento para incendios forestales. Por lo tanto, cuando yo me interactúo con la naturaleza, salgo a pasear a cualquier tipo de paseo, sea abierto, ¿cierto?, en recintos privados,
con el uso de fuego primero, el uso de los cigarrillos, apagar bien un incendio, ¿cierto? Cuidado con controlar muy bien lo que es la basura. Sí, existe un factor importante con respecto al desperdicio de la basura, al desecho que dejan las personas, que pueden ser plásticos transparentes, que el efecto lupa, que uno lo ve muy rara vez, ¿cierto? Uno dice, no es posible, sí, realmente se produce en los microbasurales. O sea, perdón, puede quedar un vaso plástico de estos desechables tirado en un bosque que esté con el pasto más bien seco y por el efecto del sol pasando a través de ese material empezar a quemar el pasto y generar un efectivamente, incendio. puede generar algún tipo de ignición, que esto, como la yesca está seca, el pasto está seco, pasa inmediatamente. Es bien importante porque en el fondo siento que hay mucha más conciencia de decir, bueno, si voy a fumar un cigarro, apagar bien la colilla del cigarro. Algunos son inconscientes y tiran igual la colilla. Me refiero a que generalmente se busca, las personas que quieren tener conciencia, el manejar bien el encendido y el apagado del fuego. Pero en el ejemplo que estamos dando del vaso, nunca se encendió fuego. Lo que pasa es que es otro fenómeno que está detrás que genera esa chispa, la digamos, proliferación inicial de desechos en las carreteras, la no conciencia de generar desechos en los paseos de curso, que viene ahora la temporada de paseos de curso, o en una salida familiar, de no disponer de la basura que yo llevo, disponerla también hacia donde la traigo de vuelta. Ya, hacerse responsable de eso, dejarlo en la naturaleza puede generar alguna reacción que, sin querer, secundario o terciariamente, puede generar algún tipo de incendio forestal. Las malas prácticas de apagados de fogatas. ¿A qué me refiero? No es tan solo es suficiente apagarla con agua, sino que también hay que taparla con tierra, porque, a ver, puede suceder que yo puedo disponer de un pedazo de tierra para hacer una fogata en cualquier parte de un bosque, ¿cierto? Para alimentarme, para hacer un rico asado, lo que tú necesites. Pero debajo de la tierra también hay raíces, hay hojas. Esa temperatura también empieza a traspasar. No es tan solo con el agua, sino que taparlo. Asegurarme que debo taparla 1, 2, 3 veces. Tengo que asegurarme de apagar ese fuego 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque el fuego permanece. Lo que estamos viendo también resultados de incendios mal apagados, cuando en bomberos, ¿cierto? Las brigadas de CONAF atacan un incendio, vuelven a repasar ese mismo lugar porque este fenómeno sigue siendo presente, sigue estando presente a la hora de poder controlar un incendio. Primero que todo, saber cómo generarlo y prevenir aquello. En segundo lugar, es saber dar bien una alerta de incendios. Generalmente, una persona cuando detecta un incendio llama a bomberos, al 132, que es el teléfono de emergencia de bomberos. Pero hay que dejar muy claro, y es la oportunidad que nos dan los medios de comunicación, es que el número de emergencias para incendios forestales es 130. ¿Ya? Eso agiliza muchísimo más la respuesta de CONAF, de las brigadas de incendios, cuando estamos hablando de un incendio forestal. ¿Y ahí llegan brigadistas de CONAF? Sí, efectivamente es un número... Antes que bomberos. Antes que bomberos. Es un número que está directamente relacionado hacia la respuesta de incendios forestales. Ahora, una cosa es como el autocuidado que todos podamos tener y otra cosa también que se puede hacer a nivel de prevención desde el Estado, desde la política pública. Generalmente hay campañas. Nos recuerdan a todos el que seamos más responsables en el manejo, sobre todo cuando uno va a un parque, etcétera. ¿Qué más puede hacer el Estado para prevenir? Porque después vamos a pasar inevitablemente a qué puede hacer el Estado para curar. ¿Qué tan difícil es apagar un incendio? Pero antes de eso. Mira, la prevención siempre va a ser mucho más barata que la reparación. Empecemos por ese concepto. El segundo concepto es que el Estado debe tener mayor poder fiscalizador, que eso es trazablemente el problema más importante del Estado, que es el poder de fiscalizar. ¿Dónde se está construyendo? ¿Cuáles son las áreas de construcción que estén más próximas a áreas de monocultivo, es decir, donde se está produciendo madera o donde existe gran cantidad de bosques? Hablemos de los cerros en la altura de Valparaíso, ya que el concepto de que un incendio forestal pasa a ser un incendio estructural, fundamentalmente pasa por permitir que se construyan casas en lugares donde no está habilitado, permitir que el Estado, ¿cierto?, de alguna manera, las fiscalizaciones de las municipalidades, desde las municipalidades, o sea, así de pequeño es. Esto empieza desde la municipalidad hasta las políticas públicas. El uso de las quebradas para microbasurales, lo vimos también hace 3 años, ¿cierto? Lo vimos también en las políticas públicas, que significa permitir que las personas construyan, ¿cierto?, y se asentan asentamientos humanos sobre ciertos niveles muy cerca de bosques que pueden ser eventualmente peligrosos a esta época. El Estado tiene que un poco regular aquello. ¿Por qué? Porque si el asentamiento no lo permite, no, eso ya no es harina de este quintal, pero esos asentamientos humanos no tenían, por ejemplo, grifos.
no había red húmeda, no había red de agua para poder atacar un incendio forestal que era evidente, claro, con esa velocidad de viento, ¿cierto? Yo creo que el Estado, más que, como tú decías, reactivo tiene que ser preventivo. Ya, no puedo sacar a esta gente de acá, por lo tanto, no es validar la presencia de unas personas en lugares que no están permitidos, pero sí tengo que protegerlas de alguna manera. Claro, tomar resguardos. Lo que establece la Constitución, o sea, proteger la vida humana sobre todas las cosas. Por otro lado, las campañas que puede la CONAF, ¿cierto?, que es una corporación privada, ¿cierto?, que depende financieramente del Estado. Esta corporación tiene una misión muy importante que es proteger la flora y fauna de nuestra nación. Hay que distinguir dos cosas. Lo que yo he insistido en esta entrevista, que hago monocultivos, que son empresas derechamente que cultivan cierto tipo de árboles para una producción privada, y también tenemos flora y fauna nativa o natural de una cierta región. La CONAF protege ambas, ¿ya?, porque son patrimonio. El concepto de patrimonio es re importante. Pero a la hora de atacar un incendio forestal, primero que todo, va no a determinar las causas, sino que decir, esto lo tenemos que atacar entre todos. ¿Por qué? Porque puede suceder lo que lamentablemente jamás habíamos pensado, de lo que sucedió en Santa Olga hace 2 años atrás. Sí, ya, que fue absolutamente descontrolado, lo veíamos en vivo con las cámaras que mandaba el canal, ¿cierto?, de que esta yesca, la que te mencionaba, avanzaba rápidamente y nadie podía controlar, y empezamos a hablar socialmente de aviones, de tecnología, de poder prepararnos a nivel, claro, de poder... ¿Qué pasa? O sea, todo el mundo rajaba vestidura cuando veíamos que no tenemos los elementos ni tampoco los recursos, pero a la hora que hoy día tenemos ese recuerdo, gracias a Dios, un mal recuerdo, pero ¿cuánto hemos aprendido de eso a nivel de población? ¿A cuánto hemos, nosotros como personas, hemos aprendido respecto a este tremendo escenario que fue un incendio mundialmente conocido, y ahora lo que está pasando en Estados Unidos es otra cosa muy diferente? Ya, para finalizar, porque también pienso en lo de Estados Unidos y lo que pasó con los incendios de Santa Olga, que es lo que estábamos recordando. Apagar un incendio es tan difícil porque no se tienen, no sé, el instrumental, las herramientas, la capacidad humana necesaria como se instaló en ese momento con la avenida del supertanker, y se dijo, bueno, con este superavión va a ser más fácil, etcétera. Recuerdo el director de CONAF de esa época decía, es que los incendios no se apagan con agua, que era algo que a uno le costaba mucho entender. Pero ¿es ese el problema o es otro el problema por lo que cuesta tanto apagar los incendios? Pensando en lo que pasa en Estados Unidos, donde se está dando un tremendo combate, donde además participan otros países, estamos hablando de una superpotencia, y así todo no logran contener las llamas. A ver, los escenarios en que se estábamos viendo satelitalmente lo que está pasando en Estados Unidos es un evento dantesco, ya que pasa de toda proporción, ¿cierto?, de control o de prevención. Se puede hablar de cambio climático, se puede hablar de muchos factores, pero si lo llevamos a Chile, a Sudamérica, digamos que está muy lejos, nuestros recursos son completamente diferentes. Nuestra cantidad de personas para anteponerse, por atacar un incendio forestal, son bastante escasos con respecto a esa nación como Estados Unidos. Pero sin embargo, es difícil, la pregunta de fondo, ¿es difícil controlar un incendio forestal? Dificilísimo. Dificilísimo, por las condiciones geográficas que son diferentes, las condiciones de el mismo, qué se está quemando, qué tipo de árbol se está quemando, qué tipo de combustible tiene el incendio. Puedo tener diferentes técnicas de ataque. No hay agua. Hay que entender eso mucho. Las personas, los comunes y silvestres, vemos que el bosque está al lado de la carretera. Vemos lo que está de Santiago a Viña, podemos tener esa relación con un bosque. Pero cuando estamos en hectáreas muy adentro, kilómetros y kilómetros al interior de una carretera, donde no hay agua, lo único que tengo es un hacha, una motosierra y un montón de personas con una pala, la situación se hace muy difícil de dimensionar. Hay incendios forestales que se dan en las copas de los árboles, que se van transmitiendo cuando los árboles están muy cerca. Cada escenario de incendios es distinto al otro, por lo tanto es una dificultad tremenda. Entender que la población ayuda mucho, ¿cómo? Llamando al 130 cuando realmente es cuando se necesita. Y por favor, o sea, aquí se hace un llamado a la población a ser responsables en la denuncia, ya sean pastizales, ya sean árboles, llamar al 130 para que se ataque un incendio forestal. Es el principal llamado, la responsabilidad en la denuncia y la rapidez, dependiendo de esa denuncia, de ese acuso, la rapidez del ataque va a ser fundamental. Ya, para contener y sofocar lo más rápido posible, que no se siga expandiendo. A tener mucho autocuidado entonces, porque queda claro que con lo difícil que es apagar, lo mejor es prevenir y que nunca se desaten estos incendios. Así que ojalá que haya mucha conciencia para que no tengamos una temporada tan compleja en esta materia. Se viene una ola de calor de estos 3 días y las condiciones de los 30, tiene que estar pendiente la población, muy cerca de las zonas urbanas o un poco más alejado, de ver focos de incendio, humo, denunciar rápidamente. Bien, pues Luis, muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien, un buen día.